Ministerios LAN presenta De hombres a héroes de luz. Reunión de hombres, guerreros, caballeros de Dios. Prepara tu corazón para recibir muchas bendiciones, porque somos LAN, luz a las naciones. ¿Estás preparado? Iniciamos. Damos gracias a Dios por esta nueva reunión que tenemos de poder edificarnos a través de la palabra del Señor y el estudio de este precioso libro que es De hombres a héroes de luz. Estamos hoy día y damos gracias a Dios por ello también. Siempre hemos podido aprender algo nuevo y también recordar cosas que nosotros ya sabíamos quizá, pero no las hemos puesto en práctica. Así es que qué bueno podernos reunir nuevamente. Damos la bienvenida en esta ocasión a nuestro pastor Otto Palma. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Jorge, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios aquí. Ya contento de compartir con todos ustedes esta noche y poder meditar en este libro que está siendo de mucha bendición. Creo que cada página tiene una riqueza muy especial, principios que de verdad no deberíamos de dejar de lado, sino aprovecharlos a recibirlos, comprenderlos y practicarlos, ¿verdad? Así es, Así gracias que por estar con nosotros nuevamente aquí acá. estamos. De veras que gozamos poder tenerte acá con nosotros en esta reunión de hombres, ¿verdad? Y que estás acá en Guatemala, entonces te aprovechamos y te hicimos la invitación ahí el fin de semana. Gracias por aceptarla y estar con nosotros hoy nuevamente. También damos la bienvenida a Sergio, nuestro querido amigo Sergio, que andabas afuera de la capital, pero qué bueno que te tenemos nuevamente aquí con nosotros también. Bienvenido, Sergio. Gracias, saludos a todos. Ahí andábamos de paseo con la familia, conociendo nuestro bello país Guatemala, que de verdad que tiene muchas cosas que explorar nuestro país. Y ya descansado y relajado para que sigamos ya entrando a la recta final de nuestro libro, ¿verdad? Muy bien, qué bueno, con nuevas energías, así Así es. es. Bueno, de vez en cuando hace falta un pequeño retiro, ¿verdad? Y más con la familia, qué bueno que anduviste explorando el interior de nuestra nación. Gracias a Dios por Guatemala, es una bella nación y en la cual tenemos varios recursos naturales también que podemos nosotros disfrutar. También te damos la bienvenida, Byron, gracias por estar con nosotros nuevamente acá también. Gracias, Byron, por unirte a este momento pues, de crecimiento personal. No, gracias a ustedes siempre por la invitación y es una bendición siempre saludarlos y verlos. Qué gusto verlos de nuevo. Gracias. Gracias a Dios por tu vida y también Edson, gracias por estar con nosotros también, acompañándonos en este estudio. Damos gracias a Dios por todo ese conocimiento que tienes de la palabra del Señor y que lo puedes compartir con este grupo de varones. Bienvenido. Gracias, hermanos. Una bendición nuevamente estar acá con ustedes. Que el Señor les bendiga. Gracias, Edson. Y como siempre, su servidor también, Jorge Mario Caletti. Estamos acá a la orden para poder aprender juntos, gozarnos un momento también de estas enseñanzas a través de la palabra del Señor y hoy por hoy el estudio de este libro de hombres que dice ¿Qué espera Dios de un hombre? Del autor Kurt de Haan, un libro que nos ha dejado muchas enseñanzas, que ha sido de mucha edificación y de crecimiento. Así es que hoy seguimos entonces con el estudio de este capítulo, que ya es la parte final, como decía Sergio, ¿verdad? Estamos estudiando qué produce la fortaleza de carácter. Y la semana anterior nos habíamos quedado en que la confianza en sí mismo que viene de estar en paz con Dios es algo de lo que produce la fortaleza de carácter, también la coherencia, también el entrenamiento
Y vimos la otra que era las prioridades correctas. Ese fue el último en donde nos quedamos en el programa anterior. Pero hoy vamos a iniciar entonces con el imitar un buen ejemplo. Vamos a ver las primeras tres. Le voy a pedir favor a nuestro pastor Otto que nos ayudes con esta, también con la obediencia a los mandamientos de Dios y una dieta constante de la palabra de Dios. Te dejamos el tiempo. Muy bien. Creo que todos estamos recibiendo una gran impartición de este libro y uno de los principios importantes es el imitar un buen ejemplo. Creo que de esta manera podemos manifestar un carácter fortalecido. Y una de las cosas que nos muestra en 1 Corintios 11:1, que quisiera leerlo para ustedes, es pequeño pero es tremendamente enriquecedor porque nos da un reto, y es que dice Pablo: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y considero que esta es una enorme verdad y al mismo tiempo un enorme reto el imitar el mejor ejemplo que podemos tener, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Pablo está diciendo que sean imitadores de mí, vaya que voy a decir esta palabra: nivel de compromiso, de ejemplo, de carácter cristiano que tenía Pablo. Al ponerse él, en primer lugar, decir: sean imitadores, imítenme a mí. Pero sabía que el imitar a Pablo, el imitarlo a él, era porque él estaba siendo un hombre que estaba totalmente entregado al Señor Jesucristo. Porque él dice: así como yo de Cristo. Él imitaba a Cristo en todo lo que él podía hacer, en lo que él hacía en cuanto a su vida de piedad, en cuanto a su vida de madurez, en cuanto a su vida de testimonio. Mostraba en su carácter como hombre a Jesucristo. Creo que este es un gran reto que tenemos todos nosotros y necesitamos nosotros recordar siempre que toda nuestra imitación de carácter no tiene que ser de un hombre. No podemos imitar a alguien por más bueno que sea, si pudiéramos utilizar esta palabra, por más tener un carácter formado, tener características de un hombre maduro. Creo que todo hombre nos quedamos cortos ante la imitación del mejor carácter que puede haber sobre esta tierra, el cual fue el de Jesucristo. El Señor Jesús mostró una piedad, o sea, una santidad en esta tierra, que dice que fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado. Él no pecó, él fue el hombre que se mantuvo fiel en su carácter al Padre. Y definitivamente el tener esa piedad de Cristo nos llama a nosotros a recordar que, como dice Hebreos 12, 1 al 3, que nosotros necesitamos seguir los pasos del Señor Jesucristo. Dejando todo peso y todo pecado, sigamos adelante hacia la meta. Puestos nosotros los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el que inició la fe y el que la termina, o el que la finaliza y el que la perfecciona. Y cuando habla de finalizar la fe es que no tiene un fin, sino que la perfecciona, porque Cristo es el ejemplo perfecto de esa fe total y puesta en Dios el Padre. Esto creo que todos nosotros tenemos ese reto de hacerlo de esa manera. Y aún dice que por el sumo gozo que tenía por salvarnos, él sufrió la muerte más cruenta, la muerte de cruz, por causa de la obediencia que tenía el Padre Celestial. Eso me recuerda al siguiente punto que debemos de tener en cuenta: qué es lo que produce la fortaleza de carácter, y es la obediencia a los mandamientos. La obediencia a los mandamientos es crucial, mis queridos hermanos, porque nosotros necesitamos recordar que nuestra fortaleza no viene de nuestro propio entendimiento, no viene de una sabiduría humana, viene de esa característica que solamente la podemos recibir de parte de la palabra de Dios, y es sabiduría divina. Esa sabiduría divina que nos va a ayudar a todos nosotros a experimentar el carácter de Cristo, y también el que nos mantengamos en esa fidelidad al Señor todos los días de nuestra vida.
Los mandamientos del Señor nos ayudan a nosotros a ser fieles. Por ejemplo, si nosotros buscamos Primera de Juan, capítulo número 2, verso 5, nos dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Por qué sabemos que estamos en Él? Porque el amor de Dios se ha perfeccionado. Y el amor de Dios manifiesta el carácter de Cristo, el carácter de nuestro Señor, que dice aún San Juan capítulo 13, dice que Él amó a sus discípulos hasta el fin. Si nosotros vamos a amar a Dios, si vamos a manifestar el carácter de Jesús, no es por nuestras propias fuerzas, obviamente, sino ha sido porque nuestra mente ha sido permeada por la palabra de Dios, que produce en nosotros el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Él es amor. Él no tiene amor, Él es el amor. Y creo que cuando nosotros experimentamos esa clase de amor en nuestra vida, que podemos perdonar, que podemos tener dominio propio, que podemos soportar las pruebas, que podemos soportar los insultos o los agravios y podemos tomar una actitud de amor, de paz, es cuando nosotros hemos permitido que la palabra entre profundo en nuestra mente. Cuando la mente del hombre no ha sido permeada por la palabra de Dios, es muy fácil manifestar un carácter débil. Y el carácter débil, recordemos, mis amigos, que es un carácter de enojo, de ira, que pierde paciencia, que rápido se turba por las situaciones, habla de más y después tiene que pedir perdón o se da cuenta que habló de más y perdió el control. Los mandamientos nos ayudan a tener la mente de Cristo, el amor de Dios en nuestra vida. Y por último, uno de los que quiero compartir con ustedes, mis amigos, es una dieta constante de la palabra de Dios. Y definitivamente va amarrado a la obediencia. Cuando nosotros aprendemos a tener una dieta constante de la palabra, los resultados serán maravillosos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos a ver los cambios. Miren, los primeros que vamos a sentir los cambios en nuestro carácter vamos a ser nosotros. Y obviamente las personas que nos están rodeando, por ejemplo, nuestra familia, comencemos por ahí, van a notar que nosotros, sin palabras, el ejemplo va a mostrar que estamos nosotros alimentándonos de la palabra de Dios, porque tanto nuestros pensamientos, nuestras acciones van a mostrar que estamos viviendo de acuerdo, sujetos a la palabra de Dios. Por eso dice 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Y para qué crezcáis? Para salvación. Entonces, si nosotros vemos a un bebé recién nacido, los primeros días o las primeras semanas que tiene de vida un bebé, empieza a llorar cuando necesita el alimento de la mamá, necesita esa leche no adulterada, esa leche materna que lo nutre, que busca el pecho, el bebé de la mamá, con tal de beber y de alimentarse. Una de las características en nosotros que estamos creciendo y madurando es que estamos teniendo la dieta adecuada. Lo primero que vamos es a la palabra. No es ir al celular, no es ir a la televisión, no es ir a otras cosas, sino que primero comer de la palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarme en este día? ¿Qué es lo que yo necesito escuchar de parte del Señor? ¿Cómo puedo resolver estas situaciones? Tal vez ni siquiera estoy buscando el consejo, pero Dios viene y me habla por medio de su palabra. Y me siento alimentado, me siento fortalecido. Mi hombre interior, mi carácter está siendo fortalecido por la palabra de Dios. Entonces, tiene que notarse una diferencia del hombre natural o común y corriente de un hijo de Dios. Por supuesto. En la fortaleza de carácter se nota hasta en la forma de hablar y de conducirse, ¿no? Y ya vimos acá por lo que dijiste, pastor, que tenemos que tener un entrenamiento constante a través de la palabra del Señor. Mientras más estemos en relación con Dios, vamos a tener una buena fortaleza en nuestro carácter, ¿verdad? Y no vamos a ser como los del montón, porque eso es lo que se trata, ¿verdad? Que nosotros seamos diferentes a los demás. Gracias por esa enseñanza tan puntual
Y de veras que yo digo, pastor, que cómo Pablo se atrevió a decir, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo, ¿verdad? Eso dice mucho de alguien, pues. Imagínense que nosotros pudiéramos decir eso, miren, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Eso se necesita de veras una fortaleza de carácter en la cual sea notorio, pues, una diferencia de los demás hombres, ¿verdad? Gracias, pastor. Solo para que ya llevamos 15 minutos del programa, estamos a la mitad del programa y hemos apenas abarcado 3 elementos. Vamos a seguir con los siguientes características de la fortaleza del carácter, pero vamos a hacerlo mejor de otra forma. Vamos a ir diciendo uno cada uno para ir avanzando ahí. Gracias, pastor. Ahora le toca el turno a Byron. Vamos a ver el siguiente punto, por favor, si nos puedes ayudar ahí con la lectura. Vamos entonces. Nos toca el apoyarse en la fortaleza, ¿verdad? Así es. Sí. El apoyarse en la fortaleza del espíritu. Bueno, yo acá, por lo que he comprendido más que todo y he estado leyendo en el libro con lo que es nuestro carácter, pues siempre tenemos que estar fortalecidos y apoyarnos, ¿no? En lo que nos dice el Señor. Y además, pues también podemos ver cuando Él nos dice que pues, nos tenemos que llenar del Espíritu Santo. Y esa es la fortaleza que nosotros podemos llegar a tener. El Espíritu Santo, al nosotros clamarlo, siempre va a estar con nosotros. Recordemos que Él dijo que nos iba a enviar a alguien que iba a estar siempre con nosotros, el Salvador, que nos iba a estar enviando a alguien que iba a estar dentro. Y entonces no podemos pensar que vamos a estar solos. Y esa fortaleza, pues, es la que va a realizar que nuestro carácter haga lo correcto, ¿verdad? Si nos vamos un poco atrás en el libro, me imagino es en unas páginas anteriores, dice que nuestro carácter va a ser aquello que hagamos a oscuras, ¿no? Entonces, cuando a nosotros no nos vean, eso va a ser nuestro carácter. Y siempre va a estar la fortaleza, siempre va a estar la sabiduría del Espíritu Santo ahí. Y entonces nosotros, pues, deberíamos de realizar eso. Ya tenemos el ejemplo a seguir, ¿no? Que estamos hablando de Cristo, y ahora, pues, llenarnos del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso es que dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esto lo vemos en Efesios 5:18 y pues es lo que yo les puedo decir, que si nosotros no buscamos de esa sabiduría, si nosotros no pedimos la sabiduría y fortaleza del Espíritu Santo, vamos a ser muy débiles ante muchas situaciones. Y obviamente debemos cuidar todo lo que hacemos. No ser falsos, o sea, es decir, cuando yo estoy solo hago algo y cuando estoy ante los demás hago actúo de otra manera. No, ser originales, ser auténticos, porque todos lo somos, llenos del Espíritu Santo, y eso nos da a nosotros la certeza de que somos únicos, o sea, somos hijos de Dios y siempre debemos nosotros tomar la mejor decisión. Pues el Espíritu Santo nos va a dar esa fortaleza y la sabiduría para poder caminar avante y poder guiar también a nuestros seres amados. Pero lo más importante, pienso yo acá en este punto, es no solo llenarnos de Él, sino saber que la medida como nosotros nos llenemos, eso también nos va a dar la seguridad para las acciones, la medida de cómo nosotros vamos a tener que ir sacando o fortaleciendo nuestro carácter ante los demás y poder ser un buen ejemplo también para nuestros hijos, para nuestra familia, y poder guiarlos a través de ese apoyo que el Espíritu Santo nos da. Gracias. Me gustó eso que dijiste, el ser auténticos, ¿verdad? Sí. Miren cómo nos ha llevado aquí el autor, desde la confianza en sí mismos, la coherencia, el entrenamiento, las prioridades correctas, nos ha llevado a la permanencia cercana con el Señor, con Dios, y ahorita nos está hablando acerca del Espíritu Santo. Y eso nos va a ayudar a ser auténticos definitivamente, y eso es fortalece carácter. No vamos a hacer una cara de lunes a sábado y el domingo vamos a ser los evangélicos correctos y muy rectos, ¿verdad? No, nosotros tenemos que ser auténticos de lunes a domingo. Así como decía aquel anuncio, ¿verdad? De calcetines, ¿verdad? Calcetines domingo, ¿verdad? De lunes a domingo. Pero, como dice en Gálatas 5:16, digo, pues andad en el espíritu, dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Y si seguimos leyendo ahí, se los dejo de tarea para que sigan leyendo ahí en Gálatas 5, del 16 en adelante, vemos cómo
el estar en el espíritu, en otro nivel, en otra dimensión. Me recuerda aquella serie de televisión, ¿verdad? De otra dimensión, nos hablaba de esa serie antigua de televisión, pero nosotros sabemos perfectamente, los que somos hijos de Dios, que nosotros andamos en otra dimensión, y esa es la dimensión espiritual. Y en esa dimensión espiritual, pues estamos en una constante batalla también, ¿verdad? El enemigo también sabe esa situación, y para que no nos agarre desprevenidos o desarmados, nosotros tenemos que andar bien armados, y sobre todo entonces tenemos que andar acompañados del Espíritu Santo, andar en esa dimensión espiritual acompañados del Espíritu Santo, y nos va a ayudar entonces en nuestra fortaleza de carácter. Gracias, Byron. Seguimos entonces con Sergio. ¿Nos ayudas con el siguiente punto, claro, por favor? Seguimos con qué produce la fortaleza de carácter. Y otra de las cosas es las decisiones correctas. Es decir, el vivir la fe cristiana haciendo lo que es correcto, independientemente de lo que suceda, ¿verdad? Ya lo recordaba Byron, de que el carácter es lo que hacemos cuando nadie nos ve, ¿verdad? Y pues nosotros lo que produce fortaleza de carácter es hacer lo correcto bajo la luz de la Escritura, ¿verdad? Que en nuestras acciones reflejen lo que nosotros creemos bajo la luz de la Escritura. Hoy estamos en la moralidad ambigua, ¿verdad? Todo es dependiendo del ojo que se vea, el bien y el mal es subjetivo. He escuchado mucho eso ahora, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un solo estándar, que es el bíblico. Entonces, hacer lo correcto dependiendo de lo que la Biblia nos manda, y que nuestras acciones reflejen esto. Veamos Santiago 2. En Santiago 2 dice Santiago: hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Y pone un ejemplo práctico Santiago. Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario, y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué serviría eso? Y él cierra este pensamiento diciendo: como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Dice en Santiago: si ustedes creen en Dios, qué bueno, también los demonios creen y tiemblan delante del nombre del Señor. No solo es suficiente creer, debemos de reflejar haciendo lo correcto, ¿verdad? Él decía: ¿de qué le sirve a alguien que le diga a alguien que no tiene que comer? Cuídense, abríguense, coman, y sabe que no tienen y no les da lo necesario. Así, nuestra fe tiene que ser una fe activa, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Nuestra fe debe de ser activa, no pasiva. Nosotros debemos de buscar cómo vamos a demostrar nuestra fe a través de nuestras obras. Ya sabemos que nuestras obras no nos salvan, pero la fe sin obras es muerta. Entonces, busquemos qué es lo que quiere que nosotros, lo que Dios busca de nosotros, y más con este tema que estamos hablando, de lo que Dios busca de nosotros como varones, que hagamos activamente para poder demostrar que de verdad creemos y confiamos en nuestro Señor. Así es, o sea que tanto la fe como con obras es importante, ¿verdad? Porque ahí es donde se ve realmente la fe de cada quien, ¿verdad? No estamos hablando de la salvación, no nos confundamos, ¿verdad? Sino que estamos hablando de un cambio de vida a través de obras, ¿verdad? En la cual se demuestra la fe. Muy bien, gracias. Seguimos entonces con Edson. Por favor, nos ayudas en el siguiente punto. Tu micrófono, Edson, gracias. La confianza y la dependencia de Dios. Proverbios 3, 5 a 6, yo lo quisiera leer porque está bastante interesante. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas, dice esta versión, que es la Biblia de las Américas. Y tal vez lo impactante acá es de que nosotros debemos de confiar siempre en el Señor. Es una invitación a que nosotros podamos confiar y buscar ámbitos o campos de nuestra vida, ¿verdad?
Porque aquí dice, reconócele en todos tus caminos y él enderezará tus sendas o tus veredas, dice otra versión. Nosotros, bueno, yo les puedo decir algo acerca de lo que yo he estado viviendo, ¿verdad? Donde Dios ha estado desde hace más, pues lo que yo he logrado entender es de que Dios siempre espera que nosotros nos acerquemos a Él. Él no nos va a obligar. Tal vez las situaciones que nos rodean, los problemas, los conflictos, las necesidades que nosotros podamos tener son las que nos afectan, pero nos afectan para acercarnos a Dios. Nosotros tenemos que comprender, tenemos que apoyarnos en el Señor en todo momento y no nos apoyemos solo en lo que nosotros pensamos. Acá dice, apoyes en tu propio entendimiento. O sea, tienes que apoyarte en el entendimiento de alguien más. Ese alguien más es el Señor Jesucristo. Ese alguien más es el Espíritu Santo. Ese alguien más es la presencia de Dios guiando nuestro camino, tomando el momento específico de nuestro camino en el cual nosotros requerimos la bendición de Dios. Dios no nos va a bendecir de una misma forma a que si nosotros lo buscamos o a que si nosotros lo ignoramos. O sea, si nosotros ignoramos la presencia de Dios, ignoramos las decisiones que nosotros tomamos, y pues definitivamente Dios no nos va a bendecir igual, nos va a bendecir por gracia. Pero yo aprendí algo en todo este tiempo que he estado llevando, que tal vez la salvación es por gracia, no tal vez, ¿verdad? De seguro, la salvación es por gracia, pero las bendiciones hay que trabajarlas. ¿Cómo las debemos de trabajar? Según Proverbios 3, 5 y 6. Amén. Sí, gracias, Edson. Y es que... No sé si se escuchó. Sí, se escuchó. Perfecto. Y Amén. bien claro. Yo creo que damos por hecho que nosotros debemos de confiar en Jehová, pero en la práctica está el asunto, ¿verdad? Y es cuando se mide el carácter, la fortaleza de carácter, ¿no? Leerlo ahí en la Biblia está muy bonito, es muy cierto y lo aprobamos. Pero, ¿qué hay de el día a día cuando vienen las cuentas a casa que hay que pagar y no tenemos de dónde sacar, quizá en el momento? Nosotros nos podemos empezar a crispar y a poner nerviosos, ¿no? Y entonces nosotros empezamos también a producir roces, quizá con nuestra esposa, o que no nos va a hablar un hijo en ese momento que estamos leyendo las facturas porque le vamos a contestar mal o no le vamos a escuchar. Y entonces hay momentos en donde se pone a prueba nuestra fortaleza de carácter, ¿verdad? Y el hombre quiere confiar en sus propias fuerzas ahí. No quiere darle lugar al Señor. Pero recordémonos que, como dice este pasaje que nos leíste ahí, Edson, debemos de confiar en el Señor con todo nuestro corazón, no solo parcialmente, no solo el día domingo, sino que esto es de todos los días y en cualquier situación el Señor va a estar ahí ayudándonos a nosotros, ¿verdad? Entonces ahí es donde se pone a prueba la fortaleza de carácter y recordémonos entonces que tenemos que confiar en el Señor aun cuando vemos que la situación está... ¿No es así, pastor? Vamos a ver el siguiente y último punto por cuestiones de tiempo. Nos quedan todavía un par de minutos ahí. ¿Nos ayudas, por favor, Otto? Muy bien, vamos a continuar. Y definitivamente tenemos que tener el aprendizaje de los demás. No podemos, como decía Edson, confiar en nosotros mismos, sino confiar en la gracia de Dios que nos bendice. En cuanto a Efesios capítulo 4, que nos da el principio, si observamos en nuestras Biblias, si son tan amables de acompañarme, en Efesios capítulo número 4, tenemos allí el verso número 7. Efesios 4:7 nos dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
Y aquí nos explica que esa gracia del don de Cristo nos fue dado del cielo por medio del Señor Jesucristo. Él resucitó dentro de los muertos y cuando Él ascendió a los cielos, Él nos otorgó dones. ¿Cómo son esos dones? Dice que el versículo 11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A cada uno le fue dado un don. Todos los varones que estamos en esta reunión y que estamos viendo esta transmisión, tenemos que recordar que el Señor Jesucristo, dentro de la gracia que nos ha otorgado, dentro de esas bendiciones maravillosas que nos ha dado, nos otorgó el darnos diferentes dones. Sergio tiene un don o varios dones, lo mismo Byron, lo mismo Edson, lo mismo Jorge. Todos tenemos diferentes dones, de los cuales hay una cosa muy importante: tenemos que seguir aprendiendo. No podemos decir yo ya lo conozco todo, yo ya lo sé todo. Necesito seguir aprendiendo. Yo siempre he dicho que una persona que dice que ya lo aprendió todo o que dice que no necesita aprender, ahí topó, ahí se terminó su visión y no va a hacer más en su vida. Creo que todos somos necesarios e importantes. Todos nos edificamos unos a otros. Por eso dice la Escritura en el versículo número 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, volvemos al punto del amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cuando todos nosotros nos apreciamos, podemos amarnos verdaderamente, estimarnos unos a otros y ver que de todos podemos aprender, vamos a seguir creciendo y dejando a un lado la niñez. Esto es muy importante y por eso existe este programa, por eso existe este estudio, porque todos estamos aprendiendo unos de otros. Y termina el verso 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Cómo se ayudan? Mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Otra vez encontramos aquí la palabra amor. Y esto nos lleva a pensar que al edificarnos unos a otros, al aprender unos a otros, al hacerlo correctamente, con ese sentido de hermandad, de unidad, todos concertados, todos unidos, aprendiendo unos de otros, seguramente el carácter de Cristo va a relucir en nuestras vidas. Así es, yo creo que sería muy soberbio de parte de nosotros si decimos, yo no voy a aprender nada de fulano o de perencejo, ¿verdad? Sino que estar abiertos a aprender siempre, ¿verdad? Nosotros no lo sabemos todo ya y de las experiencias de otros nosotros podemos ir aprendiendo también, ¿verdad? Y yo creo que es muy importante, así como decías, ¿verdad? Que nosotros nos vamos equipando día a día y nos vamos haciendo una cohesión importante dentro de la iglesia también cuando nosotros permanecemos juntos. Y miren, si hay alguien que se está doliendo por algo, pues todos lo apoyamos ahí y le damos ideas, cómo salir adelante. Eso es muy importante también, no ser ermitaños, y que nosotros podamos estar en compañía, estar en comunidad. El aprender a hacerlo también es importante, ¿verdad? Porque generalmente los hombres tienden a eso, ¿verdad? A pasarla solos, ¿verdad? Las mujeres yo veo que tienen sus reuniones o sus amigas, sus mejores amigas. Pero si yo le preguntara a cada quien ahorita quiénes son sus mejores amigos, quizá no tienen, o de repente son contados con los dedos de la mano. Pero para eso es este grupo, para que nosotros podamos apoyarnos y que podamos crecer. Algo así como tienen en esa cultura del norte, ¿verdad? Men's Cave, ¿verdad? Ahí se sienten ellos juntos, ven un partido juntos, se animan unos a otros, ¿verdad? Pero nosotros lo hacemos desde el punto de vista cristiano, la forma correcta como debe ser, y podernos apoyar. Así es que doy gracias a Dios por este grupo de hombres y que está creciendo día a día y que pues gracias a Dios en lo que va del año para acá
nos hemos ido adhiriendo unos más que otros, estamos constantes en estas reuniones. Yo los animo a que no dejen de conectarse, no permanezcan desconectados, únanse. Y damos gracias entonces en oración. Yo quisiera que inclinemos nuestro rostro, podemos orar y pedirle al Señor que nos ayude a fortalecer nuestro carácter. Padre, te damos gracias en esta oportunidad en la cual podemos decir, Señor, que dependemos de ti al 100%. Ayúdanos a no ser soberbios, sino que podamos nosotros con un corazón humilde, Señor, estar en comunión contigo, estar también en comunión con nuestros amigos y hermanos y poder crecer juntos, apoyarnos en momentos de necesidad, gozar los momentos alegres también, Señor. Gracias por esas oportunidades que tú nos brindas. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que en la iglesia tenemos una familia en la cual podemos acuerparnos en cualquier momento, en cualquier situación. Gracias porque tú nos envías gente agradable, gente que nos edifica también. Te amamos, Señor, te adoramos a ti y gracias por tu bondad. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión. Les esperamos. De hombres a héroes de luz. Reunión de hombres, guerreros, caballeros de Dios. Porque somos LAN, luz a las naciones.